Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Si lo han encontrado, ¿me confirma? Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Tenemos en esta porción de la palabra del Señor, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, una iglesia a la cual él había dedicado tiempo durante su viaje misionero, ¿cierto?, en la plantación, como se dice, de esa iglesia, cuando se pregonaba, ¿cierto?, el evangelio por primera vez en aquellos lugares, y Pablo permaneció largo tiempo en esa iglesia hasta el establecimiento de ancianos. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo, ¿cierto?, permaneció con ellos enseñándoles el evangelio, pero no solamente eso, sino que discipulándolos continuamente, constantemente, hasta formar una iglesia medianamente madura que pudiera, ¿cierto?, gobernarse, por decirlo humanamente, ¿cierto?, gobernarse a sí mismo. Por supuesto que es el Señor el que gobierna, dirige su iglesia, pero entendemos el término, ¿cierto?, de que ellos pudieran estar sin la presencia constante, en este caso del apóstol Pablo o de sus compañeros. Y para eso, ¿cierto?, tuvo que establecerse ancianos, personas que estuvieran, ¿cierto?, ahí a cargo y ejerciendo la labor pastoral en aquella iglesia, a la cual el mismo apóstol le encarga, ¿cierto?, el cuidado, dice, de ellos mismos y el cuidado, ¿cierto?, del rebaño de Dios, en la cual ellos fueron puestos, dice, por obispos. Vemos entonces cómo la palabra anciano, pastor, obispo, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento son sinónimos. Amén. Son personas entonces encargadas de la supervisión, de la vigilancia, de la vida espiritual de la iglesia. Son personas que pastorean y son personas de una madurez espiritual, por eso el nombre de anciano. Anciano, la palabra griega presbútero, pastor, la palabra griega poimen, ¿cierto? Y obispos, la palabra griega episcopos. Y se usan, como digo, como sinónimos, ¿cierto?, para referirse a una misma clase de personas que son aquellos que el Señor le ha encomendado el cuidado de la iglesia. Amén. Entonces, quedan estas personas a cargo y el Señor, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo le hace unos encargos y unas advertencias especiales. Cuando el apóstol Pablo se despide de ellos, esto está en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se despide de ellos, dice que todos lloran, dice, y se echaban al cuello del apóstol Pablo llorando, porque en sus corazones ellos sabían que no lo iban a volver a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pablo les advierte y les dice que tuvieran cuidado de ellos mismos, de sus propios corazones, que tuvieran cuidado del rebaño que estaba a su cargo, porque de entre ellos mismos, dice, se levantarían, dice, hombres perversos. De entre ellos mismos saldrían lobos, dice, que querrían dañar al rebaño. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé el Señor de su gracia. En medio de esas advertencias y en medio de ese cuidado tierno, pastoral, paternal de Pablo, ¿cierto?, crece esta iglesia. Y aunque Pablo se va
Aunque Pablo, ¿cierto?, tiene que visitar otros lugares, aunque Pablo tiene que visitar otras iglesias y comenzar a evangelizar en otros lugares, Pablo no deja por completo a esta iglesia como a tantas otras, sino que les escribe cartas, ¿verdad? Y esta carta, ¿cierto?, a los Efesios, que también probablemente fue leída en otras iglesias, es una carta que a algunos les parece muy poco personal, a diferencia de otras, ¿cierto?, como los Filipenses, como la carta a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo siempre le está recalcando el amor que él tiene por ellos. Aquí parece una carta un poquito más impersonal. Sin embargo, está llena, ¿cierto?, de doctrina, está llena de exhortación, está llena, ¿cierto?, de mandamientos, está llena de enseñanza y de mucha riqueza espiritual, tanto, ¿cierto?, para los hermanos que recibieron la carta de primera mano, como para aquellos que por el Espíritu Santo hoy estamos recibiendo esta misma palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En lo que vamos a poner atención y que nos habla el pasaje que acabamos de leer es en cuáles son los motivos de oración de Pablo por esta iglesia. Nos enseña entonces la palabra del Señor a cómo orar, en cierto sentido, a cómo orar, ¿cierto?, por la iglesia, a cómo orar por nosotros, a cómo orar por los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, hermano, lo que más cuesta, ¿cierto?, en general a los cristianos, ¿cierto?, es la oración. En primer lugar, ¿cierto?, nos cuesta mucho porque siempre nuestro corazón y nuestra carne tiende, ¿cierto?, a las cosas de este mundo. Siempre tiende a las preocupaciones temporales. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos un tiempo para orar, siempre estamos prefiriendo hacer alguna otra cosa. O estamos pensando de que el tiempo es escaso. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa es, hermano, por lo mismo, ¿cierto?, la falta, ¿cierto?, de la carencia de espiritualidad en nuestra vida. Mientras menos tenemos, ¿cierto?, del Señor en nuestros corazones, la oración siempre será más pobre. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué antídoto, qué remedio existe para eso? Orar. Alguna vez alguien le dijo a alguien: pastor, ¿qué puedo hacer? Porque quiero orar, pero estoy orando muy poco. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Y el pastor dice: ore más. Es que no tengo ganas de orar. Entonces, si no tiene ganas de orar, ore. No hay otro remedio para mejorar la vida de oración que la oración. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otra forma de poder intensificar nuestra comunión con Dios a través de la oración si no es orando. Y eso, hermanos, muchas veces lo que nos cuesta, porque entiendo y sé perfectamente que muchas veces, ¿cierto?, nos hemos tal vez puesto en oración y no hemos podido empezar por minutos, porque a veces no sabemos ni siquiera qué decir. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden ser problemas, ¿cierto?, espirituales, como culpa, condenación, vergüenza, duda, incluso incredulidad, pero también simplemente puede ser falta de conocimiento y falta de guía de qué pedir. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esto, porque hay personas, hermano, siempre hay personas en todo ámbito de cosas, que por no saber hacer las cosas no lo hacen. Pero hay otro tipo de personas, ¿cierto?, que aunque no saben las cosas tienen mucho entusiasmo y las hacen, pero las hacen mal. Que el Señor nos bendiga. Entonces, hermano, es bueno el entusiasmo, es bueno, ¿cierto?, ese espíritu de querer orar, pero tampoco podemos orar como se nos antoja. Sino que es Dios mismo, a través de la palabra del Señor, que nos enseña qué cosas pedir, qué cosas no pedir, por quiénes pedir, por quiénes no pedir, a qué darle más importancia a nuestras peticiones. Bendito sea el nombre del Señor. Entendiendo que la oración, hermano, tiene varios componentes. La oración tiene, ¿cierto?, alabanza a Dios.
la oración tiene acción de gracia y también la oración tiene peticiones. Amén. Entonces, hermano, entendiendo eso, sabemos que no solamente la oración es sinónimo de pedir, sino que en la oración usted también alaba y engrandece a Dios. Le agradece, ¿cierto?, por sus misericordias, le agradece por lo que el Señor ha hecho. Incluso en fe podemos agradecer por lo que Dios, ¿cierto?, va a hacer y por lo que Dios está haciendo, aunque no sabemos qué es lo que está haciendo. Eso, mi hermano, es, ¿cierto?, una vida de oración en la fe, en la confianza de que Dios es el que va controlando las cosas. A propósito de octubre y la reforma y todo esto, Martín Lutero, ¿cierto?, decía que la oración no es para torcerle la mano a Dios, sino que es para someternos a su soberana voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando nosotros tenemos una petición, un deseo en nuestro corazón, debemos siempre someternos a la voluntad de Dios. Siempre se va a hacer lo que el Señor quiere hacer, y en el tiempo que Él lo quiere hacer, y por los medios que Él lo quiere hacer. Y nosotros, ¿cierto?, con un corazón humilde nos sometemos, ¿cierto?, a esa voluntad, como lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice, ¿cierto?, para que cuando fuere tiempo seamos exaltados. Cuando sea el momento preciso, Dios va a responder y Dios va a hacer las cosas perfectamente, y no a la manera nuestra, que es imperfecta, que es equivocada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y nos dé la gracia. Entonces, hermano, aquí Pablo nos da algunas como dicen hoy en día la gente, ¿cierto?, que da charlas o qué sé yo, da algunos tips, ¿cierto? O sea, algunas cosas importantes por las cuales nosotros podemos orar. Estos son tips, pero son tips de verdad, ¿cierto? Son tips del Señor. No son tips del influencer tanto, ¿cierto?, del youtuber o qué sé yo. Son del Señor, son palabra de Dios y son la dirección correcta para nuestras oraciones. Aquí Pablo dice, yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús, he oído de vuestro amor para con todos los santos, y dice, y no ceso de dar gracias. Ahí está, ¿cierto?, el elemento de la acción de gracias, ¿cierto?, en la oración. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me acuerdo de ustedes en mis oraciones y oro por ustedes. Eso, hermano, sin duda está en un cristiano, en un creyente. Mayormente, ¿cierto?, en un hombre a quien el Señor le ha encomendado algún ministerio, ¿cierto?, dentro de la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Como el ministerio pastoral, por ejemplo, ¿cierto? Dios pone un corazón que de alguna manera le pasa lo que al apóstol Pablo, ¿cierto?, aquí menciona. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Recordamos, hacemos memoria. Se nos vienen a la mente almas, corazones, situaciones, personas, enfermedades, dificultades, pruebas que están a nuestro alrededor, que llevan a algunas de nuestras personas a las cuales amamos, que son parte de nuestra congregación, algunas que no son parte de nuestra congregación, algunos que ni siquiera son creyentes, pero también nos vienen a la mente, nos vienen a la memoria, oramos por ellos. Amén. Pero ¿cómo oramos por ellos? Y eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender un poco. Muchas veces oramos mucho, le damos mucho énfasis, ¿cierto?, a los problemas temporales. Por ejemplo, una enfermedad, una crisis económica, por ejemplo, y oramos específicamente por ese problema. Pero, hermanos, nosotros los creyentes tenemos que orar por lo que está abajo y al fondo de esos problemas. Porque una persona, como lo he dicho más de alguna vez en una predicación, una persona, ¿cierto?, puede ser sanada por el Señor. Sin embargo, si no es salvada por el Señor, si su alma no es salva, y su alma no llega al conocimiento de Cristo, irá sana al infierno. Una persona, hermano, si logra salir, ¿cierto?, de un problema, de una crisis familiar, de una crisis económica o cualquiera sea, pero no llega al conocimiento de Cristo,
y no es salvo por la gracia de Dios, entonces se irá feliz y contento al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, hay cosas, ¿cierto?, muchísimo más trascendentales. Oramos, por supuesto, y no debemos perder la sensibilidad tampoco, ¿cierto?, de los problemas que puedan pasar los hermanos o que puedan pasar nuestras familias o las personas, ¿cierto?, amistades o personas o compañeros de trabajo que se nos acercan con una situación. Pero lamentablemente, hermano, esto es así. Hay algo muchísimo más importante que la solución del problema X. Hay algo muchísimo más importante que la sanidad física. Hay algo muchísimo más importante que la solución del problema. Hay algo muchísimo más importante que encontrar trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Es la salvación y el estado eterno del alma. Aquí Pablo, ¿cierto?, justamente podríamos separarlo, esta oración, ¿cierto?, o esta intención de oración la podemos separar en tres grandes temas, pero englobados en uno solo: el conocimiento. Pablo ora para que los hermanos tengan conocimiento. Conocimiento en tres áreas o en tres tipos. Miren, lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Dice el versículo 17, tengo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Necesitamos entonces, ¿cierto?, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Eso, mi hermano, es esencial que pueda estar en nuestras oraciones. Cuando usted ore por usted mismo, muchas veces uno ora, ¿cierto?, por situaciones puntuales, como le decía. Uno dice, Señor, estoy angustiado con este tema. Me está aproblemando este asunto. Estoy luchando con tal pecado, con tal hábito, con tal problema. O tengo problemas en el trabajo, o tengo problemas en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. O tengo una enfermedad ahí que me está molestando. Sin embargo, aquí vea, hermano, cómo además de eso, por supuesto que no digo que no se pida por esas cosas, sino que hay otras cosas que también son más trascendentales que muchas veces dejamos de lado. A eso voy. Y aquí dice, ¿cierto?, que el apóstol Pablo oraba por la iglesia para que tuviera espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. En primer lugar, note, dice que él ora para que el Padre le dé a la iglesia. O sea que no es algo que nosotros podamos tener por nosotros mismos. Algunas veces, ¿cierto?, le he mencionado que la forma de conocer a Dios es diferente a cómo usted conoce otras cosas. Cuando usted quiere estudiar una materia y dice, ¿cierto?, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto?, que hay tanta información. Uno dice, tengo un dolor aquí, un dolor allá, bueno, voy a ir al doctor, pero además voy a investigar. Voy a leer libros, voy a buscar en internet, aquí y allá, ¿cierto?, y voy a investigar el tema. ¿Qué es lo que está haciendo? Usted está adquiriendo conocimiento a través de la forma que nosotros los humanos, ¿cierto?, adquirimos conocimiento, que es a través de la investigación. Observamos, buscamos, preguntamos, ¿cierto?, miramos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con Dios eso es diferente. Porque Dios, ¿cierto?, está fuera de nuestra esfera física. Está fuera del espacio y del tiempo. Por lo tanto, no es susceptible, no puede ser conocido de la manera que usted puede investigar, ¿cierto?, a un insecto. De la manera que usted puede investigar, el agua de un río, por ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. O la velocidad del viento. Nosotros los seres humanos, ¿cierto?, hoy en día tenemos muchos adelantos que son impulsados justamente por la curiosidad. O sea, la gente quiere conocer y saber cosas y ha inventado instrumentos para poder conocer e investigar esas cosas. Pero ninguno de esos instrumentos, ninguno de esos medios le sirve al hombre para poder llegar al conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso es que es tan equivocada, ¿cierto?, la frase que dijo el presidente de la Unión Soviética en los años 80, cuando ellos envían a este astronauta, no me acuerdo el nombre,
lo envían, ¿cierto? Antes de que llegaran el hombre a la luna, sale este hombre, ¿cierto?, al espacio, y el presidente de la Unión Soviética en un discurso, ¿cierto?, ahí, Nikita Khrushchev se llamaba el presidente de la Unión Soviética, Yuri Gagarin el astronauta, y el presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, ¿cierto?, en los años 60 o antes de los años 60, pronuncia este discurso y dice, ¿cierto?, enviamos, ¿cierto?, a un hombre al espacio y no vio a Dios por ninguna parte. Bendito sea el nombre del Señor. En tono de mofa, ¿cierto?, en tono de burla, este hombre ateo, ¿cierto?, pronuncia estas palabras, pronuncia este discurso, pretendiendo que convencer, tal vez, o burlándose de la creencia de Dios, porque dice, bueno, está bien que aquí no lo veamos, pero si alguien sale al espacio tal vez vea a Dios, pero no lo vimos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermano, no hay forma en que el hombre por medios humanos, ni siquiera por sus sentidos, pueda conocer a Dios. Usted con sus ojos no puede ver a Dios, usted con sus manos no puede palpar a Dios, pero es tan real que Pablo dice, aún dice, cuando si tal vez palpando pudieran, ¿cierto?, conocerlo. Es decir, lo que quiere decir Pablo no es que podamos tocar a Dios con nuestras manos, pero quiere decir que es tan real que podríamos. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Pero el conocimiento de Dios no se adquiere por mis sentidos, por mis ojos, por mi oído, ni por mi intelecto, ¿cierto?, ni por el gusto, ni por ningún sentido natural, sino que el conocimiento de Dios es eminentemente espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga, el Señor nos dé de su gracia. Así que es Dios el que da ese conocimiento al hombre y no el hombre el que lo toma. Por eso Pablo dice, ora para que el Señor le dé a la iglesia. Entonces, ¿cómo oramos nosotros por nosotros mismos en este sentido? ¿Cómo ora usted, cierto, por su hermano? ¿Cómo ora usted por mí? ¿Cómo oro yo por usted? Señor, dale. Señor, dame a mí. Señor, dale a tu iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Señor, alumbra, dice el versículo 18, los ojos de su entendimiento. Eso es lo que debemos pedir, ¿cierto? Dice, alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Aquí va el tema 2. En primer lugar, nos dice, ¿cierto?, para que tengamos conocimiento de Dios. Eso es lo primordial. Nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Lo vamos a conocer completamente? Imposible, porque Dios es infinitamente grande. Pero si usted llega a conocer, por decirlo en términos físicos, si usted llegara a conocer una molécula de Dios, usted es bendecido. Si usted llegara a conocer una mínima parte de Dios, usted es bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Pero el conocimiento absoluto y total solamente, ¿cierto?, lo vamos a ir logrando. Y fíjese que ni siquiera en la eternidad vamos a tener un conocimiento total de Dios, porque para eso va a ser la eternidad, para conocerlo y conocerlo y conocerlo y conocerlo eternamente. Y vamos a estar eternamente maravillados y todos los días sorprendidos de la belleza, de la gloria, de la perfección, de la majestad de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, lo conoceremos, dice, y veremos cara a cara. Ahora, dice 1 Corintios 13, ¿cierto? Dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente, pero entonces, dice, conoceré, veré cara a cara, dice, conoceré como fui conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando ese momento glorioso en que estemos en la presencia de Dios y podamos ver con mayor claridad. Pero aún así, vamos a seguir conociendo a Dios. Vamos a seguir conociendo al Señor. Pero ahora, en este tiempo, usted y yo necesitamos conocer a Dios.
Usted y yo necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios. Necesitamos, como dice la palabra del Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos. Saber que Él está presente. Bendito sea el nombre del Señor. Para nuestro consuelo, para nuestra guía, para nuestra dirección. Para darnos temor cuando vayamos a pecar, cuando vayamos a hacer lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Para impulsarnos a hacer lo bueno. Para ser consolados en momentos tristes de desesperación, cuando hemos pecado, para ser levantados. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer al Señor. Y ese conocimiento, hermano, se va derramando, ¿cierto?, como un aceite sobre nuestras cabezas y que va empapando, ¿cierto?, todo nuestro cuerpo. Y va, de alguna manera, ¿cierto?, nos va llenando de todas nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la segunda parte, digámoslo así, ¿cierto?, de este conocimiento que el apóstol Pablo pide por la iglesia. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos y cuál es la promesa de Dios. El apóstol Juan dice, esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. En la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos, ¿cierto?, dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengamos la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder motivarnos, ¿cierto?, a tener paciencia, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Saber cuál es la esperanza. Si usted, mi hermano, creo que va muy de la mano la motivación, ¿cierto?, con nuestro actuar, nuestro comportamiento diario. Cuando usted tiene un trabajo, ¿cierto?, usted, hermano o hermana, tiene un trabajo y el sueldo no le satisface mucho, pero no hay otra opción. Aún así, ese sueldo, ¿cierto?, muchas veces no lo motiva mucho. Cuando el sueldo no motiva mucho a una persona, cae en algunos vicios, ¿cierto?, como hacer mal el trabajo, hacerlo a media, tal vez como una manera de protesta, ¿cierto? Si quieren que lo haga mejor, paguen más. Hay desmotivación, ¿cierto? Hay desmotivación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. El Señor tenga de nosotros misericordia. Este ejemplo lo pongo, mi hermano, para ver la importancia de la motivación para nosotros hacer las cosas. Si yo sé qué es lo que me espera, en el caso del ejemplo, ¿cierto?, qué es lo que me espera a fin de mes, y si eso, ¿cierto?, yo lo encuentro satisfactorio, lo encuentro bueno, mi motivación, ¿cierto?, para trabajar va a ser mayor que si el sueldo, ¿cierto?, para mí fuera bajo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Así que lo que nosotros tenemos enfrente, lo que se nos promete, la meta, ¿cierto?, que vamos a alcanzar, es lo que nos va a proporcionar la motivación para la vida presente. Entonces, ¿cuál es la razón por la que muchos cristianos o muchas personas que tienen un conocimiento mediano del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿por qué no están aquí? ¿O por qué perseveran, ¿cierto?, de una manera inconstante? Muy probablemente no tengan clara la meta. Muy probablemente no tengan o les falte conocimiento de la esperanza a la cual fueron llamados. Muy probablemente no tengan conocimiento claro de la gran misericordia que Dios les concedió para ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué entonces hacemos cuando nos falta conocimiento de la esperanza? Lo que hacemos es menospreciar, tal como lo dice aquí, las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Estamos menospreciando, ¿cierto?, las riquezas que Dios ha entregado
a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Digo que puede ser uno de los motivos por los cuales mucha gente no persevera en las iglesias, es que tal vez no conozcan, ¿cierto?, su esperanza. Pueden haber otros motivos también, pero creo que este es muy, muy preponderante, porque si nosotros, hermanos, conociéramos y tuviéramos claro lo glorioso de la herencia y de la esperanza a la cual el Señor nos llamó y lo maravilloso que es ser llamado hijo de Dios, seríamos capaces de superar a lo mejor algunas de esos otros problemas y de esas otras cosas que nos están desmotivando a perseverar en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Por eso es que necesitamos primero conocimiento de Dios, porque esa luz potente de Dios va a hacer que todo lo demás se desvanezca. Es que estoy enfermo, es que tengo problemas, es que todavía peco, es que todavía caigo en esto, es que soy débil, es que soy frágil, es que tantas cosas, hermano. Creo que muchos de nosotros aquí tienen muchas excusas o explicaciones, tal vez, para no estar. Pero, hermano, las razones para estar son muchísimo más grandes. Y es eso lo que nos quiere decir esta palabra. Necesitamos entender y conocer las cosas, ¿cierto?, que nos motivan, las cosas, ¿cierto?, y el conocimiento que nos motiva, ¿cierto?, a perseverar es muchísimo más grande que lo que nos desmotiva. Bendito sea el nombre del Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Necesitamos saber, hermano, cuán grande es el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Es decir, lo que Dios puede hacer en nosotros, hermano, nosotros ni siquiera lo imaginamos. No somos capaces de imaginar. Muchas veces nos concentramos en lo que yo puedo hacer. Me concentro en hasta dónde yo puedo ir, en la medida de lo que yo puedo esforzarme, pero estamos ignorando, ¿cierto?, la operación del poder de la fuerza de Dios, que es infinitamente mayor que la mía. Necesito conocer más que lo que yo puedo hacer por Dios. Muchas veces uno, cuando recién se inicia, o algunas personas, ¿cierto?, llegan a las iglesias y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y muchas personas están inquietas diciendo, me gustaría hacer algo por el Señor. Aunque eso, mi hermano, es una muy buena intención y muy buen deseo del corazón, sepa, hermano, que es mucho más importante qué es lo que el Señor ha hecho por usted, qué es lo que el Señor está haciendo en usted y qué es lo que el Señor es capaz de hacer por medio de usted, qué es lo que yo o usted puede hacer con sus propios medios y con sus propias manos. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos ese conocimiento. Dice que cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La supereminente grandeza de su poder, según la operación de su fuerza, la cual, dice, está diciendo, es el mismo, dice, que operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Es decir, si Dios con ese mismo poder resucitó a Cristo de los muertos, imagínese lo que puede hacer en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas. Es decir, Él es el dueño de todo. Él es el Señor de todo. No, es que esto está lejos del poder de Dios. Es que esto no puede ser si... Como a veces, hermano, caemos en el error, en la lógica humana de decir, es que si yo no doy el paso o no hago esto, ¿cierto? Dios no puede hacer. Dios no puede obrar si yo no le dejo o si yo no abro mi corazón. Hermano, Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todas las cosas, dice, y está por encima de todo, dice, pero especialmente sobre la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia,
así como lo confesó hoy día Giselle en el bautismo, si usted y yo somos parte de la iglesia, entonces el Señor es dueño de todas las cosas, pero con mayor razón es dueño de usted y dueño de mí. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Cabeza. Cabeza significa, ¿cierto?, líder. Cabeza significa aquel, ¿cierto?, que está por encima de todo, aquel que dirige. Para nosotros significa, ¿cierto?, cerebro, significa lo que impulsa, ¿verdad?, lo que manda. La cabina, ¿cierto?, como usted lo quiera, el timón, lo que ordena, ¿cierto?, al resto, eso es la cabeza. Bendito es el nombre del Señor. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Necesitamos conocer qué somos nosotros. Primero dije, necesitamos conocer cómo es Dios. Segundo, necesitamos conocer lo grande de la esperanza y el glorioso llamamiento al que Dios, ¿cierto?, nos llamó. Y necesitamos conocer quiénes somos en ese plan y en esa obra de Dios. ¿Qué lugar tiene usted? ¿Qué lugar tengo yo? Nosotros, dice, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, hermano, como cuerpo nosotros reflejamos la gloria de la cabeza. Como cuerpo nosotros transportamos la gloria, la presencia de ese Cristo glorioso. Bendito es el nombre del Señor. Y sí, probablemente alguno de ustedes está pensando, muchas veces no lo he hecho así. Yo personalmente muchas veces he fallado en esto. O algunas veces he estado en algún lugar donde la gloria de Dios no se ha reflejado, sino que al contrario. He sido decepcionado, he sido insultado o no he sido tratado como se supone que la iglesia de Cristo debiera tratar. Bendito es el nombre del Señor. Sí, existen excepciones. Por supuesto, el hombre falla. Por supuesto, el hombre peca. Por supuesto, la iglesia que está compuesta por hombres también decepciona y también peca. Bendito es el nombre del Señor. Pero aún más que eso, y por eso justamente es que necesitamos este conocimiento. ¿Qué somos? ¿Somos un simple grupo de hombres? ¿Somos como he dicho muchas veces, un club social? ¿Somos una junta de vecinos? Sin menospreciarlo porque cada uno tiene su lugar. Bendito es el nombre del Señor. Dice, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia, que la conformamos cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Dice, la plenitud de aquel. La iglesia debiera estar, ¿cierto?, llena, plena de aquel con mayúscula, que es Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Aquel dice que todo lo llena en todo. Aquel que es capaz, ¿cierto?, de llenar todas las cosas y hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bendito es el nombre del Señor. Cristo Jesús es suficiente para llenar nuestras almas. Es suficiente para llenar nuestra vida. Es suficiente para perdonar nuestros pecados. Es suficiente para salvar nuestras almas. Es suficiente para resucitar nuestras vidas espirituales. Él es nuestro Salvador. Necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos conocerlo cada día más a Él. Necesitamos saber a dónde nos lleva. Necesitamos saber lo glorioso que es esa esperanza, esa gloria eterna, donde vamos a estar para siempre con el Señor, como dice el 1 Tesalonicense. Bendito es el nombre del Señor. Y necesitamos saber quiénes somos nosotros. Cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, edificio de Dios, labranza de Dios, plantío de Jehová, rebaño de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que nuestra oración hoy día sea que el Señor nos llene de su conocimiento.